Buenos días. Primero disculpen que voy a hablar en español, voy a hablar lento para que me puedan comprender, no sé hablar portugués. Muy feliz de estar acá esta mañana con Paulina Bobadilla de Mamá Cultiva. Agradecemos la invitación de Julita, de CESEC, de Cándido Méndez y de todos los que han colaborado en este proceso. La intención nuestra de estar aquí hoy día es compartir la experiencia, el camino que hemos desarrollado con esta temática en Chile. Voy a hacer una presentación, trataré de hacerlo lo más breve posible dentro del tiempo acotado, partiendo por una muy brevísima introducción, contextualización de lo que es la planta de cannabis, sus usos desde muy antiguo, esta planta medicinal tan antigua que tantos servicios ha prestado a la humanidad y que ha sido víctima de la estigmatización, ¿cierto? Producto, tal como decía Pedro, de esta mirada, de esta guerra a las drogas que tanto daño ha generado, y particularmente a nuestro continente, que ha dejado una estela de muerte y de sangre que es necesario detener absolutamente. Parto contándoles que el camino que hemos hecho en Chile lo denominamos un camino colectivo y solidario, porque surge justamente de la fuerza de la sociedad civil organizada, que recupera el valor comunitario, que recupera el valor del trabajo mancomunado, de la colaboración por sobre el individualismo, el egoísmo que caracteriza a nuestra época. ¿Quiénes somos? Fundación Daya, después Paulina va a explicar Fundación Mamá Cultiva, dos fundaciones hermanas que trabajamos en conjunto, una organización sin fines de lucro que tiene como misión la investigación y promoción e implementación de terapias complementarias y medicinas naturales que busquen aliviar el sufrimiento humano. También nos importa colaborar en el diseño de políticas públicas que promuevan el bienestar tanto físico como anímico y espiritual de las personas. Soñamos probablemente con lo mismo que sueñan todos los que están aquí esta mañana, con un mundo más amable, una sociedad más generosa, más empática, que sean esos valores los que primen en los vínculos humanos. Una breve introducción, orígenes del uso del cannabis, esta planta tan antigua, conocida desde tan antiguo por el hombre. Desde muy antiguo se utilizó por la riquísima calidad de sus fibras para obtener papel y cuerdas, por ejemplo, por los productos alimenticios a partir de sus semillas con su alto poder nutritivo y por supuesto también como una planta sagrada para rituales religiosos. Muy vinculado a este uso religioso y espiritual estuvo desde siempre también su uso terapéutico o su uso medicinal. Los primeros vestigios que encontramos del uso medicinal de esta planta se remontan al año 2737 a.C. en la primera farmacopea china, Wen Zhao. Justamente el padre, un emperador chino, padre de la medicina china, es el que recopila información de preparaciones medicinales vegetales, animales y minerales y consigna con la palabra ma al cannabis en la cultura china. En la India también, en el cuarto libro de los Vedas, el Atharva Veda, aparece consignada esta planta como una planta mágica, sanadora, que brinda alivio al espíritu y al cuerpo, y también hasta el día de hoy es utilizada por la medicina ayurvédica. Es considerada una de las plantas sagradas en los Vedas de la India. También encontramos referencias a este uso medicinal y espiritual en Egipto, Asiria, Persia, Tíbet, Azerbaiyán, la antigua Grecia, Israel, Palestina y otros países árabes. Galeno, el famoso Galeno, también consigna sus usos medicinales. En Europa, si vamos a lo que es la historia europea, también encontramos mucha información. Siempre me gusta destacar este tratado Física, escrito por una abadesa alemana, Hildegard von Bingen, en el año 1150, que además era una excelente compositora musical. El Old English Herbarium también consigna estos usos y una larga lista de autores que se refieren a las propiedades terapéuticas de la planta. Samuel Hahnemann, padre de la homeopatía, también consigna la cannabis como una importantísima planta medicinal junto con otros muchísimos médicos. Un dato interesante, entre el año 1850 hasta el año 1937, los medicamentos, los fármacos en base a cannabis fueron los más recetados y los más vendidos en las farmacias o droguerías de Estados Unidos. ¿Qué pasa entonces con esta planta que tiene esta larga historia de servicio,
que de pronto, que es cotizada, que es comprada por los pacientes, de pronto es estigmatizada, son negados sus aplicaciones terapéuticas y surge la prohibición. ¿Y qué pasa con la prohibición? Como nos dice Steve DeAngelo, un activista por el cannabis medicinal, la imagen pública del cannabis se transformó de un ingrediente exótico usado en medicamentos patentados a una sustancia embriagadora cuyo uso necesariamente conduciría a la corrupción y al libertinaje. Ese fue el cambio de mentalidad que se logró instaurar, ¿cierto?, con la prohibición. Esta, por cierto, es una síntesis muy apretada. El año 37, como saben, en Estados Unidos se prohíbe a nivel federal por razones de origen económico, por constituirse en un fuerte competidor de la industria papelera, la industria algodonera y la naciente industria de las fibras sintéticas, nylon, la empresa DuPont, basadas en el petróleo. Y por otro lado, se transforma en una importante herramienta de control social hacia las minorías afroamericana y mexicana que habían en ese tiempo en Estados Unidos en gran número y que traían dentro de sus prácticas culturales el uso de esta planta. Después, en la Convención del 61, ¿cierto?, los países unifican sus diferentes acuerdos sobre drogas en un tratado único, empujados, por cierto, por Estados Unidos, y legalizando el cannabis en todo el mundo, lo que se ratifica en las convenciones que siguieron. Las consecuencias de esto, por supuesto, que inmediatamente el mercado se sumerge en la ilegalidad, aparece el narcotráfico, aumenta la violencia y las muertes vinculadas justamente con el narcotráfico, se crean focos de corrupción en todos los niveles de los gobiernos, hacinamiento en las cárceles, despilfarro inmenso de recursos públicos en esta terrible y fallida guerra a las drogas, criminalización de la población, ciudadanos inocentes, buenos ciudadanos que tan solo por incorporar el uso de esta planta en sus prácticas de vida son de un día para otro catalogados como criminales y tratados como tales, situación que lamentamos que se arrastra hasta el día de hoy. Aumento en el consumo en el mundo de los jóvenes, justamente uno de los efectos que se suponía se quería combatir y se logra lo contrario. Y en relación a lo que tiene que ver con el uso medicinal, esta prohibición ha significado un importante atraso en el progreso de las investigaciones científicas. El ocultar esta información durante todo el periodo de la prohibición, el estigmatizar esta planta, ha significado que millones de seres humanos que podrían haber aliviado su sufrimiento se han visto impedidos de hacerlo por esta absurda prohibición a las drogas y en particular, en este caso, al cannabis. La realidad chilena, contarles un poco qué pasa en nuestro país. El cáñamo, la versión industrial de esta planta, llega a Chile desde el año 1545. Ustedes saben, las velas de las carabelas de Cristóbal Colón, las telas estaban hechas con fibra de cáñamo, por lo tanto era un material muy importante para los colonizadores de poder desarrollar acá también. En 1943 la industria cañamera de Chile pasa a ser el tercer productor mundial de cáñamo industrial, llegando a llamársele oro verde. 20.340 hectáreas se plantaron con más de 1.000 toneladas de productos obtenidos. Vemos ahí algunas imágenes de lo que era esa producción tradicional en Chile, una producción que se heredaba de familia en familia, de generación en generación, y que de pronto es prohibida, y estas comunidades que tenían esta actividad como actividad de sustento pasaron a sentir y a vivir la experiencia de que su actividad era ilícita y fue interrumpida definitivamente. Una imagen de una plantación de cáñamo en los Andes, en Chile, del año 1922. Como pueden ver, crecen con abundancia, el clima es perfectamente adecuado para eso en esta zona. Derechos humanos y cannabis. La Organización Mundial de la Salud, en su Atlas 2014, nos da una noticia alarmante, que en el mundo entero, los pacientes que requieren cuidados paliativos del final de la vida, solamente el 10% de aquellos reciben esos cuidados paliativos. Y de ese 90% que no lo recibe, un porcentaje muy importante son pacientes oncológicos. Y cuando hablamos de cuidados paliativos del final de la vida, no siempre estamos hablando de vejez. El final de la vida puede acontecer en cualquier momento de nuestra biografía, ¿cierto? Y hablamos de cuidados paliativos del final de la vida, estamos hablando de dignidad humana,
Estamos hablando que dentro de esa dignidad está el poder acceder a los tratamientos pertinentes que permitan vivir ese periodo con la dignidad y el alivio que corresponde. Tomando esto como base, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se genera una declaración de derechos humanos por el acceso médico al cannabis y a los cannabinoides, que básicamente dice dos cosas: que todos los médicos tienen derecho a tratar a sus pacientes con cannabinoides y derivados de la cannabis según las prácticas de buena conducta médica, y que todos los pacientes tienen derecho al acceso al cannabis y a los cannabinoides como tratamiento supervisado por un médico, independientemente de su condición social, nivel de vida o medios económicos. Esta declaración surge impulsada por importantes organizaciones de Estados Unidos, Alemania, Italia, Noruega, Francia, República Checa, y también por importantes investigadores como el doctor Rafael Mechoulam, que podemos decir, cierto, que es como el abuelo de la medicina canábica, muy importante, figura relevante, ya vamos a hablar un poquito más de él, y también Manuel Guzmán, importante investigador español dedicado especialmente a estudiar el efecto antitumoral de la cannabis, suscriben esta Declaración de Derechos Humanos, así como una larga lista de organizaciones en el mundo, dentro de ellas Fundación Daya de Chile también lo suscribe. Como decíamos, el doctor Mechoulam fue quien en el año 64 fue el primer científico que descubrió, identificó el THC y posteriormente lo sintetizó, y en la década de los 90 su equipo científico fue el que descubrió el sistema endocannabinoide, este importante sistema de regulación fisiológica que tenemos en nuestro organismo. Y al primer cannabinoide endógeno producido por nuestro organismo que descubrió se lo llamó anandamida, que viene de la palabra sánscrita ananda, que quiere decir felicidad, justamente porque es una sustancia que debe estar presente para generar alivio y generar confort. Esto, por supuesto, posiciona a Israel a la vanguardia de la investigación científica, y en la actualidad son 22.000 los usuarios del sistema público de salud que se tratan con cannabis medicinal. El año 2014 incluso se dio un paso más allá y se aprobó el uso en niños con epilepsia refractaria. Esto es muy interesante porque ellos realmente están a la vanguardia del desarrollo medicinal. El doctor Guzmán, como decíamos, nos dice que más allá de la terapia paliativa, el cannabis puede ser un compuesto antitumoral y neuroprotector. Y la doctora Cristina Sánchez, quien además es parte del Comité Consultivo Internacional de Fundación Daya, nos habla de esta capacidad de generar apoptosis del THC, de inducir el suicidio programado de las células cancerígenas sin afectar las células sanas. Esto abre un potencial terapéutico inmenso por desarrollar. Como decíamos, el sistema endocannabinoide es un sistema sumamente importante, implicado en el establecimiento y mantenimiento de la salud humana. Y los principales receptores cannabinoides que tenemos son el CB1 y CB2, y están distribuidos en todo nuestro organismo, en todos los grandes órganos y en todos los sistemas. Esto es lo que explica la versatilidad terapéutica que tiene esta planta al servir para tantas patologías distintas. La planta tiene muchísimos componentes, más de 480. Los principales son cannabinoides, terpenoides y flavonoides. Voy a pasar un poco más rápido para avanzar. Esta es una imagen interesante. Este es un estudio que se hizo en 31 países en que se determina que lo que reportan los pacientes que usan cannabis y cannabinoides es que las preparaciones con la planta completa, con una forma natural, son sentidas como muchísimo más eficientes que sus símiles sintéticos o que las moléculas aisladas. Esto nos habla del efecto séquito, el efecto entourage effect que tiene, ¿cierto?, la planta cannabis medicinal. Perfil de seguridad, esto es muy importante. La cannabis en su estado natural es probablemente de las sustancias terapéuticamente activas más seguras que se conocen. Tiene una bajísima toxicidad. No es posible morir de una sobredosis de cannabis. Lo que sí ocurre probablemente con todos los medicamentos que tenemos guardados en el botiquín de nuestras casas. Si yo me tomo 14 veces la dosis de aspirina que me corresponde, tengo un 50% de probabilidades de morir. Con cannabis tendría que usar 30.000 veces la dosis, lo que resulta literalmente imposible. Y eso nos da la tranquilidad para trabajar terapéuticamente con la planta.
La cantidad de patologías que se pueden beneficiar, ya sea como terapia paliativa o como terapia principal, es muy, muy amplia, desde epilepsia, esclerosis múltiple, glaucoma, dolores crónicos, cáncer, distonía, asmas, depresiones, estrés postraumático, anorexia. Se está iniciando en Estados Unidos en este momento un importante estudio de estrés postraumático para los veteranos de la guerra de Irak. Distonía, asma, depresiones, estrés postraumático, anorexia, adicciones. Hoy día sabemos que la cannabis no solo no es la puerta de entrada a las otras drogas, a las drogas duras, sino que puede ser una gran puerta de salida de las drogas duras, ¿no? Eso es muy, muy interesante también. Insomnio, artritis, afecciones inflamatorias, espasmos, migrañas, enfermedades neurológicas, SIDA, lupus, enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, entre otros. Las formas de uso dependen de la manera en que ingresen los principios activos a nuestro organismo, los más clásicos: combustión, vaporización, alimentos, tinturas, aceites, cremas, tópicos, infusiones. Particularmente nosotros vemos un gran futuro terapéutico en las extracciones que permiten concentrar los principios activos y manejar de manera muy eficiente los posibles efectos secundarios, minimizándolos, ¿no? En cáncer, en nuestra experiencia, estamos hablando ya como experiencia como fundación, en la aplicación clínica con nuestros pacientes. Como terapia paliativa, un paciente oncológico consume un promedio de 3 ml de extracto puro de aceite al mes, dependiendo, ¿cierto?, de su situación, para mejorar el apetito, disminuir las náuseas, mejorar el ánimo, el sueño, en general la calidad de vida. Las terapias curativas, por supuesto que no tienen evidencia clínica, su evidencia es preclínica, ¿cierto?, en ratas básicamente, pero hay muchos reportes testimoniales, ¿cierto?, de pacientes que igualmente lo han implementado y se llegan las dosis curativas hasta usar hasta 1 ml diario de extracto puro de cannabis. En epilepsia es muy interesante lo que hemos observado. En Chile estamos tratando más de 600 niños con epilepsia refractaria, con mucho éxito. Lo que ocurre es que al disminuir las crisis, el organismo del paciente tiene la capacidad de seguir desarrollándose, ¿cierto?, de mejorar neurológicamente y ver grandes avances en el desarrollo psicomotor. Y lo que es más interesante es ver que cuando se empieza a bajar las dosis de los medicamentos, que son con efectos secundarios realmente muy severos, los medicamentos tradicionales para la epilepsia, empieza a aparecer un verdadero despertar cognitivo. Tenemos la experiencia de niños que empiezan a recuperar totalmente su personalidad, conectarse con el entorno, poder mirar a los padres, poder sonreírles, poder hablarles, recuperar capacidades que parecían perdidas y que muchas veces están perdidas como efecto secundario de los tratamientos convencionales. En dolor crónico el uso es muy, muy, muy amplio, ¿no? Porque efectivamente es un potente analgésico, un potente antiinflamatorio, que es muy interesante cuando estamos viviendo una epidemia de abuso de analgésicos de origen opioide. Cuando incorporamos cannabinoides al tratamiento basal, podemos alejarnos de este peligro de la intoxicación, ¿cierto?, por opioides. Muy brevemente, un estudio que se hizo en Israel, en Tikkun Olam, nos muestra la posibilidad de cómo podemos salir de la polifarmacia en que se encuentran los pacientes cuando incorporamos el uso de cannabis medicinal. Por ejemplo, solo por mencionar, de los 4 pacientes que usaban entre 16 y 22 medicamentos diarios, después de incorporar cannabis, no quedó ninguno usando eso, y así progresivamente. Recién cuando llegamos a que había 72 pacientes que usaban 7 medicamentos diarios, de esos 72, solamente 6 siguieron usando los mismos 7. Esto nos da cuenta de cómo podemos disminuir, ¿cierto?, la polifarmacia de los pacientes. Esto es muy interesante, en los estados de Estados Unidos, donde se ha legalizado el uso medicinal del cannabis, han disminuido en un 25% las muertes por sobredosis de analgésicos de origen opioide, una baja muy significativa. ¿Cuál es la realidad, cierto, en Latinoamérica y el Caribe? La actualidad, los últimos acontecimientos. Argentina va a comenzar sus primeros estudios clínicos para epilepsia en la Facultad de Medicina de La Plata, con el doctor Marcelo Morante y el intendente Randazzo de la Provincia General de Madrid. Estamos en colaboración con ellos justamente en este trabajo. En Colombia, ustedes saben, se avanzó fuertemente en la regulación de la cannabis medicinal con una fuerte protección a la producción nacional,
Uruguay también ya se dictó el decreto regulador para producir cannabis para investigación y uso medicinal. Jamaica legalizó también el uso medicinal. Costa Rica y Puerto Rico están en procesos similares. Y en Brasil, bueno, sabemos que se ha avanzado en permitir la importación de extractos en base a cannabis con contenido tanto de CBD como de THC. Las dos principales cannabinoides terapéuticos importantísimos, ambos en el uso medicinal de la planta. En Chile, ¿qué ha pasado en nuestra experiencia? En Chile el 86% de la población apoya el uso medicinal de la cannabis. Esto fue una encuesta del 2015. Yo tengo la impresión de que hoy día esa cifra incluso debe ser más alta. El uso de esta planta es una realidad en Chile. Calculamos en al menos 200.000 los usuarios en sus diferentes formatos, ¿cierto? La ley 20.000, la ley de drogas que tenemos en nuestro país, establece en sus artículos 4, 8 y 50 la facultad de usarla para fines científicos o médicos, incluso en el caso de uniformados, y esto ha sido una novedad del último tiempo. Hasta hace pocos meses nadie en Chile creía que un uniformado, que un policía, que un militar tuviera derecho a usar cannabis medicinal. El artículo 14 lo permite, nunca se había utilizado. Hoy en día tenemos triunfos en la Corte Suprema que lo reafirman con toda claridad. La normativa actual, decíamos, en Chile prohíbe el consumo en la vía pública, el porte, el transporte, el cultivo y la venta de cannabis en cualquiera de sus formatos, exceptuando el uso medicinal y el uso personal exclusivo y próximo en el tiempo, en sus artículos 4, 8 y 50. Hasta hace 3 años, nadie creía, nadie sabía en Chile que esto era posible. Se daba por sentado que estaba todo prohibido. Y quienes eran sorprendidos cultivando o portando eran acusados de microtráfico. Y por supuesto, el microtráfico está sancionado. Pero encontramos esta grieta en la ley y aquí nos hemos afirmado, y este ha sido nuestro sustento jurídico para el trabajo que hemos desarrollado. A finales del año pasado se realizó una modificación del decreto 404 y 405 del reglamento sanitario y se permite entonces desde ese momento la importación, exportación y venta en territorio nacional de medicamentos o materias primas en base a cannabis, pero medicamentos con formato de medicamentos, no de suplementos dietarios ni nada, sino que pasando por toda la estricta regulación de un medicamento. El modelo de Fundación Daya para Chile: una plataforma de acción desde la ciudadanía para atender las necesidades reales y urgentes de la población. Fundación Daya tiene 2 grandes líneas de trabajo. Esta es la primera y para nosotros la más importante. Fundación Daya realiza un trabajo directo con la comunidad para atender las necesidades urgentes de la población hoy. Y esto se traduce en atender y asesorar directamente a los pacientes mediante la atención con médicos de la Fundación Daya, con terapeutas de Fundación Daya, la realización de talleres de autocultivo, de talleres de extracción de resina o aceite o diferentes preparaciones medicinales. Hacemos charlas y conferencias a la comunidad. Hemos generado redes de usuarios y colaboradores. Participamos en mesas de trabajo tanto del Ejecutivo como del Parlamento en nuestro país. Informamos a la comunidad a través de la presencia en los medios. Esto ha sido clave, tener una fuerte presencia en los medios de comunicación, comunicando con pertinencia la realidad del uso del cannabis medicinal. Hemos realizado campañas de sensibilización a través de las redes sociales y hemos establecido una asesoría jurídica a todos los pacientes que pudieran tener problemas justamente con la justicia en el ejercicio de sus derechos. Atención de pacientes, ahí vemos una Daniela, una de las terapeutas, atendiendo en consulta, algunos de nuestros médicos. La doctora Gisela Küster, que es la que está al centro, es nuestra neuróloga, epileptóloga, nuestra directora de investigación y estudios clínicos en Fundación Daya. En este momento son 20 los médicos que trabajan con nosotros y que están recetando cannabis medicinal y acompañando a los pacientes, 40 los terapeutas y más de 100 los voluntarios que están en el mismo trabajo. Hay parte de nuestro equipo médico en las reuniones mensuales que efectuamos, la doctora Küster ahí a mano izquierda de la pantalla. Lo que decíamos, charlas y conferencias a lo largo de Chile y la región. Esto ha sido fundamental en el proceso chileno. Nos hemos tomado muy seriamente la labor de educar e informar a la ciudadanía. Creemos en el valor de una ciudadanía empoderada
que es capaz de tomar sus propias decisiones. Y ese es el trabajo que hemos hecho con audiencias masivas a lo largo de todo Chile, como pueden observar, eso es en Quilpué, en Chillán, en Punta Arenas, Concepción. Esto fue esta semana en Valdivia, el lunes pasado en el sur de Chile. Pueden ver que son audiencias masivas. Esto muestra el interés que tiene este tema en nuestro país y cómo hoy día toda la ciudadanía está ávida de informarse y ejercer este derecho. Y eso está ocurriendo sin duda en nuestro país. En la Expo WID del año pasado también estuvimos, una audiencia, más de 800 personas en la conferencia. Ahí estamos también con la doctora Cristina Sánchez. Y en esta Expo WID estuvimos con un consultorio medicinal durante 3 días con nuestros médicos y terapeutas atendiendo pacientes, orientando a quienes buscaban información. Estuvimos también en Uruguay, en la Expo Cannabis Uruguay, contando la experiencia chilena. En la foto Cristina Sánchez, Mara Gordon de San Francisco, también parte de nuestro comité asesor internacional, Alejandra Ahumada, nuestra directora técnica, química farmacéutica, Paulina Bobadilla y Amanda Raymond de Estados Unidos. Estuvimos acá en Río el año pasado, donde tuvimos el gusto de conocer a Yulita, comenzar estas conversaciones justamente en Emergencias 2015, participando en algunas mesas sobre política de drogas y también sobre macoña medicinal y la experiencia que ocurre acá en Brasil. Realizamos también el año pasado el primer seminario internacional de cannabis medicinal de Santiago y se realizó en el Salón de Honor del Congreso, del ex Congreso Nacional. Y lo más interesante es que logramos algo inédito. Logramos el patrocinio del Ministerio de Salud de Chile, del Colegio de Químicos y Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile, de la Cámara de Diputados y de la Universidad de Valparaíso. Primera vez que se hace con ese patrocinio estatal una actividad de este tipo. Trajimos exponentes internacionales de gran nivel y exponentes nacionales. Algunas imágenes de lo que fue entonces este primer seminario orientado a profesionales de la salud. Porque aquí, si estamos impulsando un proceso de normalización en el uso medicinal de la cannabis, tenemos que tomar muy en serio la capacitación de los profesionales de la salud para que puedan acompañar adecuadamente a sus pacientes. También ya se hizo un primer seminario internacional de cannabis medicinal en Calama, organizado por Fundación Daya Calama, también con una gran asistencia. Esto es muy interesante. A principios de este año, en marzo, nos pidieron hacer una conferencia de capacitación para médicos del Hospital de Carabineros de Chile, de la Policía de Chile. Entonces, cuando reflexionamos y vemos que quienes estamos promocionando y trabajando con cannabis medicinal somos invitados a capacitar a un hospital de la policía, hemos logrado cambiar el paradigma, hemos logrado transformar la mentalidad. Y eso, bueno, ocurrió en marzo de este año. Estuvimos en Argentina también hace muy poco en el lanzamiento de Mamá Cultiva Argentina, apoyando la iniciativa de las madres que, perdiendo el miedo, deciden decir sí. Yo cultivo para mi hijo, esta es la medicina de mi hijo y nadie me lo va a impedir. También ha sido muy interesante acompañar el proceso de las madres argentinas. Participamos en el Seminario Internacional de Cannabis Medicinal de General La Madrid, en Argentina también, en marzo de este año. Más de 1000 personas, un auditorio repleto, lo que da cuenta que las necesidades de nuestros países son las mismas. El dolor, el sufrimiento en Chile es el mismo que en Argentina, es el mismo que en Brasil, el mismo que en Uruguay. Y por lo tanto tenemos que trabajar eficientemente para dar respuesta a todos esos pacientes y esas familias que están sufriendo en nuestros países. Talleres de autocultivo y extracción. Probablemente esta ha sido la gran herramienta con la que hemos trabajado en Chile. Hemos instalado capacidades a lo largo de todo el territorio nacional, efectuando talleres de autocultivo y extracción, como ven ahí, transformándose esta también en un importante encuentro comunitario, en que se intercambian experiencias, en que los pacientes se apoyan mutuamente, en que se empieza a generar una comunidad amorosa que se compromete en este proceso que hay que hacerlo de manera colectiva, hay que caminar este camino en conjunto. Algunas imágenes de lo que son los talleres, las oficinas de autocultivo y de extracción. Así preparamos artesanalmente hoy día los productos en base a cannabis, porque hoy día no hay otra manera de acceder. Ya les vamos a contar la línea de investigación que estamos trabajando para eso, pero hoy, para las necesidades urgentes de hoy, este es el único camino.
El año 2014 hicimos el primer encuentro con familias con niños con epilepsia refractaria. Llegaron 9 familias. 2 meses después lo repetimos y el resultado nos impresionó. Llegaron más de 90 familias de todo el país. Era un sábado en la mañana, viajaron toda la noche para estar presentes ahí. No eran 90 personas, eran 90 familias completas. Fue muy emocionante y ahí nos dimos cuenta que nos estábamos topando con una dura realidad, con una gran necesidad que no estaba siendo atendida, que no estaba siendo escuchada. Y nos encontramos con que las historias eran todas las mismas. Los doctores no empatizan con el dolor de las familias, bombas de anticonvulsivantes y operaciones sin buenos resultados, depresión de los padres, a veces uno de ellos abandona el hogar, familias completamente endeudadas. Buenos días. Muy bien, gracias. Algunos compañeros de ruta, a los que son nuestros primeros pacientes que empezamos a seguir y que nos acompañan hasta el día de hoy, el pequeño León, el pequeño Bruno, que ha mejorado su vida consistentemente. León incluso había perdido la vista como efecto secundario de los tratamientos. Hoy León está viendo nuevamente. Bruno se alimentaba por una sonda gastrointestinal, hoy día come por boca, incluso usa él mismo la cuchara. Cosas que para un padre, una madre de un niño normal le pueden parecer insignificantes. Pero créanme que para estas madres y estos padres es una diferencia fundamental, ¿cierto? Cristóbal también, una increíble calidad de vida a pesar de lo dramático y drástico de su diagnóstico, un tumor cerebral con muy mala proyección, pero que ha tenido una excelente calidad de vida. Joaquín, niño oncológico que ha podido cursar todo su tratamiento de quimioterapia gracias al uso de cannabis medicinal. Antes de usar cannabis medicinal tuvo que suspender la quimioterapia, pues su organismo no lo resistía. Incorporó cannabis medicinal y pudo seguir con su tratamiento. Guillermo también, una evolución increíble. Y alguna imagen ahí de las madres, de alguna de las madres en Chile que cultivan. Lucas, uno de los casos más severos. Lucas a los 3 meses fue desahuciado neurológicamente. Incluso le dijeron a sus padres que si volvía a entrar en un estatus convulsivo no lo llevaran a urgencia porque no podían seguir perdiendo recursos en un niño que no tenía destino. Afortunadamente los padres no se dieron por vencidos, llegaron a nosotros, llegaron al cannabis medicinal y hoy en día lo dice el jefe de neurología pediátrica del Hospital Calvo Maquena. Si no fuera por el aceite de cannabis, Lucas estaría muerto. Y también importante decir, el aceite que le sirve a Lucas es un aceite que sí tiene THC. Martín, otro compañero de ruta con grandes avances. Ustedes saben que hace muy poquito se dio a conocer los resultados de un estudio con un fármaco en base a cannabis que pasó con éxito las pruebas y nuestra directora de investigación y estudios clínicos dice que bueno, este estudio confirma lo que ha venido diciendo Fundación Daya desde su origen, que los derivados de cannabis son extremadamente útiles y eficaces para casos de epilepsia en sus diferentes equilibrios entre THC y CBD según el caso. Esta es la lista de la red de organizaciones de la red Daya en Chile que hemos logrado articular mediante trabajo comunitario, voluntario y el compromiso de diferentes profesionales. Una larga red que se guía por los protocolos y procedimientos que Fundación Daya ha logrado establecer para avanzar en este proceso. Ahí vemos algunas imágenes de las diversas agrupaciones que conforman la red. La campaña Ponte en mis zapatos fue un punto de inflexión sumamente importante. Esta campaña se dirigía a la presidenta de la República, Michelle Bachelet, justamente invitándola a ponerse en los zapatos de todos aquellos que hoy día están sufriendo y que requieren cannabis medicinal. Pero también fue un llamado a la sociedad completa. Y esta campaña no se detendrá hasta que el último chileno que requiera cannabis medicinal no esté en condiciones de recibirla. Ahí vemos un acto masivo frente a la Casa de Gobierno, frente al Palacio de Gobierno, los niños, las madres con sus sillas de ruedas, todos presentes, mostrando de la seriedad de lo que aquí estamos hablando y lo que estamos planteando. Y esto ocurrió en todo Chile. Participamos, como decíamos, en mesas y comisiones de trabajo, en la Cámara de Diputados, en el Instituto de Salud Pública, en el Parlamento Andino y en diferentes instancias de conversación y debate. Asesoría jurídica. Esto es importante, lo que les decíamos hace un rato.
Ahí vemos una noticia que sale en un periódico. Corte Suprema declara ilegal ingreso de policías a viviendas donde se avisten plantas de marihuana. La Corte Suprema ha dicho que la mera tenencia de plantas no habilita a las policías para ingresar a un domicilio, ni para decomisar las plantas, ni para detener a sus dueños. Y este fue con un paciente de Fundación Daya. Este fue un triunfo jurídico que tuvimos nosotros y que marca un precedente sin duda muy, muy importante. También generamos una identificación de usuario medicinal que nos permita brindar mayor protección a nuestros pacientes, que frente a cualquier requerimiento policial pueda identificarse como un usuario medicinal. Y por otro lado, Fundación Daya presentó un instructivo para acreditar el uso medicinal de cannabis. Y este instructivo se replicó en los medios de comunicación, en que habilitábamos a las personas para que supieran qué hacer, cómo actuar frente a un procedimiento policial. También otro logro importante, porque ayuda a cambiar este paradigma, fue el triunfo de otro de nuestros pacientes, un policía, carabinero, y que dice la justicia, absuelven a ex carabinero que fue desvinculado por uso medicinal de marihuana. Es decir, hoy día un uniformado en Chile tiene derecho a cultivar su planta para cannabis medicinal desde que está este fallo que obtuvimos con un paciente de Fundación Daya, lo que nos parece sumamente relevante. Ahora voy a mostrarles, y con esto ya voy a terminar, la segunda área de trabajo de Fundación Daya, que son los proyectos de investigación, un modelo inclusivo de investigación y desarrollo para Chile en alianza con los gobiernos locales. El primer proyecto de investigación que realizamos fue el proyecto de Fundación Daya en conjunto con Municipalidad de la Florida, y este fue el primer cultivo legal de cannabis medicinal en Chile y Latinoamérica. Lo vamos a explicar más adelante. Y el segundo proyecto que estamos ahora en proceso es un proyecto en el que participan 20 municipalidades que financian una parte del cultivo, una alianza con un laboratorio chileno de larga trayectoria y gran prestigio en medicinas naturales y fitofármacos, una alianza con 3 importantes instituciones públicas de salud, en que van a ser ellos los que van a colaborar en el diseño de los estudios clínicos que se van a implementar en los 20 centros de salud de estos municipios. Este primer proyecto, el de la Florida, esta fue la autorización que obtuvimos del Servicio Agrícola Ganadero, primera vez que se otorga en Chile, y era para un programa de uso compasivo de aceite de cannabis como medicina complementaria para el manejo del dolor oncológico en usuarios de establecimientos de salud de la comuna de la Florida y de beneficiarios de Fundación Daya. Este proyecto, este estudio, estamos a punto de comenzarlo, en un mes más se están terminando los últimos ajustes del diseño del estudio clínico y el fitofármaco ya está listo, elaborado para comenzar esta aplicación. Algunas imágenes de este primer proyecto. Ese es el primer brote legal de cannabis medicinal de Latinoamérica, por eso tenemos esa foto y la mostramos. Ahí cuando empiezan a crecer las plantas, el cultivo fue avanzando hasta que llegamos ya a la etapa final en que se colecta, se cosecha este cultivo. Y esto tuvo una gran repercusión mediática, no solo en nuestro país, sino también en todo el mundo, mostrando a Chile como pionero en marihuana medicinal en América Latina. El segundo permiso de cultivo para este proyecto de investigación más grande, que va a beneficiar a 4.000 pacientes con 20 municipios, no fue tan fácil. En la medida que vamos avanzando, las resistencias también se vuelven más fuertes. Y nos costó bastante que se diera esta autorización y tuvimos que hacer un llamado a la comunidad a apoyar esta iniciativa y nos fuimos a manifestar afuera del Servicio Agrícola Ganadero, con pacientes, con la comunidad de pacientes, para presionar por la necesidad de esta aprobación. Y obtuvimos la aprobación, ahí está. Esta es la imagen de la segunda aprobación para un cultivo de 6.400 plantas de cannabis que ya han sido cosechadas, ya lo vamos a mostrar. Y en este nuevo proyecto participan el Instituto Nacional del Cáncer de Chile, el Hospital San Borja Arriarán, referencia de neurología pediátrica, y el Hospital Las Higueras de Talcahuano, todo esto con el apoyo del Ministerio de Salud. La ministra de Salud, Carmen Castillo, nos ha dicho: vamos a respaldar todo lo que sea de uso medicinal porque nos parece necesario.
Ahí en la foto aparece la ministra. Las patologías, como decíamos, que van a estar en estos estudios son cáncer, epilepsia y enfermedades con dolor oncológico, dolor crónico no oncológico. En un modelo colaborativo, estas 3 instituciones, más el Departamento de Investigación y Estudios Clínicos de Fundación Daya, van a liderar estos 20 centros de referencia donde se van a aplicar estos estudios clínicos. Ahí vemos las imágenes de las cartas de compromiso de los hospitales participantes, ¿cierto? 3 importantísimos centros de salud de Chile. Y también la repercusión que tuvo en la prensa este segundo gran cultivo de cannabis medicinal. Algunas imágenes también del equipo de trabajo en terreno, muy interesante. Ahí vemos el gran equipo de temporeras, básicamente mujeres que ayudaron y trabajaron en la colecta, en la cosecha, generando un impacto positivo también en la comunidad donde estamos insertos. Esa publicación de prensa la mostramos porque corresponde a un periódico, a un medio muy tradicional en Chile, el Mercurio. Y si el Mercurio publica en esos términos tan positivos esta noticia, nosotros sentimos nuevamente que el cambio de paradigma se ha consolidado en nuestro país. También las noticias hablando de la cosecha, ¿cierto? En muchísimos medios, muchas publicaciones, tanto en Chile como en el extranjero. Otras imágenes del momento del lanzamiento de la planta de cultivo con autoridades, con policías, con intendentes, con todas las autoridades chilenas, haciendo de esto un motivo de orgullo, un motivo de inaugurar una nueva etapa, un nuevo proceso en la aproximación nacional al cannabis medicinal. Algunas imágenes de lo que fue este cultivo, este gran cultivo en la 7ª región de Chile. Otras imágenes también del proceso y el trabajo. Aquí muy interesante, en nuestro sentido de comunidad, han ido a este cultivo de investigación a ayudar los pacientes de Fundación Daya y Mamá Cultiva. Ahí vemos el grupo de madres de Mamá Cultiva en el terreno del cultivo de Fundación Daya. Vemos a Paulina también con su hija Javiera. Vemos a otro paciente, Arturo, ayudando en la colecta. Ahí vemos las madres con sus hijos incluso ayudando en este proceso de manicurado de las plantas que van a ser transformadas en estos fitofármacos que tanto alivio esperemos que brinden a miles de personas. La prensa también lo ha recogido ampliamente, un día en la cosecha de marihuana más grande de Latinoamérica. También la prensa internacional ha recogido esta noticia con muchísimo interés. Y la prensa nacional, y esto es muy lindo, esto es una revista de un periódico muy, muy masivo, y nos muestra de la frambuesa al cogollo, las temporeras de la marihuana, y muestra justamente el énfasis de estas trabajadoras, mujeres, que han estado trabajando con nosotros, valorando muchísimo el trabajo y entendiendo que son parte de un proceso histórico. Vamos terminando, una imagen, ustedes ven, ahí está Paulina, ahí está también Andrea Acevedo, que es otra líder, madre en nuestro país, y todos esos niños que ustedes ven no son rostros de una campaña publicitaria, de una marca comercial, son niños de carne y hueso que usan cannabis medicinal en nuestro país, que hace rato madres y niños dan la cara, aparecen en los medios y muestran que esta es la medicina que alivia a sus hijos y que les ha devuelto la vida. Un último comentario, un Twitter que pusieron en nuestra presentación en Argentina de Mamá Cultiva. Queremos destacar el comentario de alguien que pone algo que nos identificó. Esto trasciende lo medicinal, es un aporte a la hermandad de los pueblos. Y lo pusimos porque creemos que ese es el espíritu que debe existir en la colaboración por ir todos juntos en alivio del sufrimiento humano. Saber que la cannabis puede ayudar a aliviar el sufrimiento humano y no hacer nada, ese para nosotros es el verdadero crimen. Y como decimos en nuestras gráficas, Mamá Cultiva dice, las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras, que es la letra de una canción de la gran Violeta Parra, chilena. Y nosotros tomamos un texto de Shantideva que dice, toda la felicidad del mundo viene de querer que los demás sean felices y todo el sufrimiento proviene de querer ser felices solo uno mismo. Esta frase siempre me gusta compartirla de un juez español. Algún día, cuando la despenalización de las drogas sea una realidad, los historiadores mirarán hacia atrás y sentirán la misma vergüenza que nos produce hoy la Inquisición. Y estamos seguros de que así va a ser. Algunas imágenes de nuestra actual campaña, estamos en una campaña de socios y de recolección de fondos, así que también, por supuesto, los que quieran colaborar, muchísimas gracias.
Nós já temos aqui a presença do nosso reitor Cândido Mendes, que vai esperar a Paulina fazer a apresentação e depois vai, enfim, saudar todos aqui e os nossos convidados. Queria registrar a presença de alguém que é importante nessa luta também, que acaba de chegar, que é o vereador Renato Cinco. Vamos, então, passar a palavra para a Paulina. Buenos días, muchas gracias por la invitación, por hacer posible compartir nuestra experiencia a la Universidad Cándido Méndez, a CESEC, a Yulita, que ha sido una muy buena colaboradora con las madres que están luchando en Brasil por una mejor calidad de vida. Mi nombre es Paulina Bobadilla, soy fundadora de Mamá Cultiva, madre de Javiera, una niña con una enfermedad lamentable, esclerosis tuberosa, y esta desencadena en una epilepsia refractaria por tener muchos tumores a nivel cerebral. ¿Quiénes somos? Madres de niños con epilepsia refractaria, cáncer, entre otras patologías vinculadas a Fundación Daya. Tratamos a nuestros hijos con aceite de cannabis. Nosotras cultivamos nuestra medicina. No dependemos de nadie. No dependemos de cultivadores, que eso es maravilloso, porque sabemos de qué está compuesta la medicina que le estamos dando a nuestros hijos. Acá les presento un poco de nuestra historia. Javiera nace en el 2007. A los 8 meses de edad se diagnostica esclerosis tuberosa y la verdad fue una pesadilla, porque llegamos a la clínica por supuestamente la exageración de nuestra pediatra porque tenía una mancha. Y para dejarla a ella tranquila le hicimos una serie de exámenes, los cuales arrojaron esta terrible noticia. Se le encontraron tumores en la piel, cerebro, corazón, riñones. Empezó a sufrir muchas crisis. Durante 6 años seguimos los tratamientos convencionales sin ninguna mejoría. Llegó a tomar hasta 6 anticonvulsivos en sus dosis máximas y las crisis seguían. Y su calidad de vida empeoraba cada día. Vivía en un mundo completamente ajeno, paralelo, lleno de dolor. Sacaba uñas de manos y pies y no sentía dolor alguno. Pero una madre sí siente dolor al ver a su hijo sangrando y que no sienta dolor. Tuvimos diferentes operaciones, rehabilitación. Pasamos por una larga lista de los mejores médicos a nivel nacional, en las diferentes clínicas. Mandamos muchos exámenes también al extranjero, los cuales no daban una esperanza de vida y solo afirmaban
lo que nos decían en Chile los médicos, que nuestra hija no iba a vivir mucho, que no iba a hablar, que no iba a caminar y que moriría muy pronto. Padre y madre con depresión, intoxicados también por nuestros médicos psiquiatras, endeudados hasta más no poder. Yo tuve que dejar de trabajar para dedicarme a mi hija, perder un negocio que me costó años construir, para poder sacar a mi hija de la situación en que estaba. ¿Cómo llegamos a Cannabis? Vimos a Ana María, que fue nuestro ángel. Fue lo mejor que me ha pasado en mi vida, encontrarme con alguien como ella. La comuniqué por Twitter. Ella es una actriz muy conocida, renombre a nivel nacional. Nunca pensé que me iba a contestar. Me contestó. Le escribí un jueves, el sábado a las 9 de la mañana estábamos tomándonos un café. Nos muestra toda la historia, todos los antecedentes que habían a nivel internacional de cannabis y la mejoría que ésta brindaba en la calidad de vida, no tan solo del hijo, sino de toda la familia. Porque cuando un hijo está enfermo toda la familia. Empezamos a descubrir este mundo de la cannabis, lo cual nos devolvió la vida y la esperanza. Porque nosotros, yo como madre, solo quería morir junto a mi hija. Ya no encontraba una salida a tanto sufrimiento, pese a todo el gasto económico que recurríamos. Y no dejaba de convulsivar, solo empeoraba su calidad de vida. Muchos días era muy tortuoso vivir con ella, porque estaba totalmente drogada. Muchas veces nos golpeaba, se golpeaba y tenía una fuerza pero increíble que no la podíamos contener entre dos adultos. Y créanme que eso es muy agotador. No poder dormir cuidando a tu hijo, que una convulsión no se la lleve, es terrible. Tomamos la decisión, comenzamos a preparar aceite para Javiera. Comenzamos a ver los cambios en una semana. Javiera empezó a mirarnos, empezó a querer vivir. Descubrimos a nuestra hija. Ahí la ven disfrutando de un día de lluvia, lo cual para los médicos eso jamás iba a pasar. Feliz con un ramo de flores que ese día me llevó mi marido y ella creían que era para ella y lo disfrutó, cosa que con la medicación tradicional no era posible. Mi hija estaba todo el día tomando cosas en el aire. Esa era su realidad, golpeándose o golpeándonos. Recuperamos a nuestra hija con cannabis. Ahí la ven, es la que está con lentes, totalmente conectada. No solo se controlaron sus crisis, también están desapareciendo sus tumores en la piel. Los del corazón desaparecieron totalmente, lo cual es normal hasta los 5 años en esta enfermedad, pero no después de ello. Y nosotros hicimos exámenes el año pasado y habían desaparecido totalmente. Tenemos la facilidad
y el privilegio de poder pagar convenios y podemos dar una buena atención médica. Pero hay muchos que no lo pueden hacer. Supimos el año pasado en una de estas clínicas muy prestigiosas de Chile que cannabis estaba dando más resultados de los que nosotros creíamos. Los médicos asombrados no podían creerlo, porque ellos me habían recomendado usar otra droga aparte de las 6 que ella ya usaba para bajar el tamaño de estos tumores, pero que iba a tener que hacer un control cada 15 días y bombardearla con otros medicamentos para subir las defensas porque iba a quedar postrada por un tiempo. Si me daban una respuesta tan lapidaria, ¿cómo voy a querer drogar más aún a mi hija para ver si esto iba a funcionar? En cambio, con cannabis no fue necesario que ella estuviera postrada en su cama para ver si un fármaco más funcionaba. Llevó su vida totalmente normal y estos tumores se están achicando. Los del corazón desaparecieron. Sabemos que está la enfermedad, pero su calidad de vida es totalmente mejorada, lo cual la medicación tradicional no te brinda. No éramos los únicos. En este camino nos dimos cuenta a través de Fundación Daya que eran miles las familias en la misma situación, en vista de que diariamente estábamos expuestos a ser detenidos debido a una incorrecta aplicación de la ley. No tanto miedo a ser detenidos, ¿no? Porque uno por un hijo hace lo que sea, pero sí con el riesgo a que te quitaran las plantas y quedar sin la medicina de tus hijos, porque eso era lo peor que te podían hacer si ya empezaste a ver una mejoría. El terror era a quedar sin la mejoría, sin la medicina que estaba provocando un despertar en tu hijo. Decidimos visibilizar este grupo creando Mamá Cultiva. Hemos dado a conocer esta realidad a diversas autoridades de la mano de Ana María Gasmuri, de Fundación Daya, Ministerio de Salud, Senda, Ministerio de Justicia, Comisión de Evaluación de la Ley, en medios de comunicación, generando el apoyo masivo ciudadano, porque eso es muy importante, que respalden a los padres que fuimos abandonados por un sistema injusto, porque eso es, en cada país es una realidad. Los padres no encontramos salida a nuestro sufrimiento, estamos solos, sin ni siquiera con el acompañamiento muchas veces de la familia, porque nadie quiere ver a una mamá trastornada y a tu hijo gritando, golpeándose todo el día, porque esa es la realidad de una madre con un hijo con epilepsia refractaria. Es un calvario, es un infierno diario. No tenemos salida. Muchas madres, que son más las de 600 que están en nuestro país autocultivando y preparando su medicina, quisieron terminar con su vida y la de sus hijos. Cuando empezamos a ver esto, dijimos, tenemos que estar ahí, hacer frente, dar la cara y dar a conocer nuestra realidad a nivel mundial, porque esto no solamente pasa en Chile, pasa en todos los países del mundo, que hay madres que quieren terminar con su vida porque no hay otra salida. No había otra salida, porque ahora sí la hay.
Cannabis nos entregó esa luz, esa fuerza para seguir el camino. Sabemos que no es fácil, es difícil, sobre todo cuando no tenemos un acompañamiento científico, porque así empezamos. Estos 3 años y medio han sido todo ensayo y error, pero bendito ensayo y error que hemos recorrido, porque todos nuestros hijos están mejor. Los médicos insensibles ante el dolor de las familias. Bueno, tu hijo, nada que hacer, es lo que te tocó. ¿Quiere uno eso de un médico? No me diga nada, quédese callado, dígame qué tengo que subir o bajar de las drogas que me está dando. Pero bueno, hay muchos niños también que fueron operados, sacando tumores, separando el cerebro y haciendo costosas cirugías, que a muchos lo único que les ocasionó una peor calidad de vida de la que ya tenían. Y no dando un término a las convulsiones. La angustia y depresión de los padres es en todas las familias con un hijo con estas patologías. Muchos padres o madres también nos encontramos en Chile que abandonan el hogar y dejan al hijo porque ya no dan más y prefieren seguir su vida y abandonar el problema. Familias completamente endeudadas. Aquí están diferentes marchas, diferentes manifestaciones, luchando por nuestros derechos, luchando por dejar de ser un cliente para la industria farmacéutica, que lo único que nos quiere tener es presos. Nosotros, ¿qué necesitamos a nivel mundial? Laboratorios locales que se hagan cargo de nuestro sufrimiento y que nos den esta medicina a un precio ético, no que nos mantengan endeudados también por una mejor calidad de vida. Tenemos que tener estudios, los necesitamos. No podemos seguir toda la vida entre ensayo y error. Epilepsia refractaria, es así también con cannabis. No podemos seguir toda la vida autocultivando. Sabemos que tienen que estar el abanico de soluciones. Los que quieran autocultivar, que lo hagan. El que quiera comprarle a un laboratorio caro, a alto costo, que lo haga. Pero también necesitamos precios justos. Para la mayoría de las patologías con el autocultivo basta. Pero para la epilepsia refractaria no. Necesitamos tener diferentes cepas. Si una no funciona, acudir a otra, pero rápido, y no esperar que esté mi planta lista para poder obtener esa medicina. La epilepsia se lleva a muchos niños anualmente, o los deja postrados. Una epilepsia refractaria es fatal. Los deja postrados, a muchos sin habla, pierden cognitivamente todo lo que habían avanzado. Nosotros tenemos niños que tenían una vida completamente normal y la epilepsia los deja postrados. Necesitamos que cada gobierno local se haga cargo del sufrimiento de las madres. No podemos seguir solas. Muchas madres intoxicadas con las drogas para dejar de sufrir o mantener una vida, créanme que ya no viven. A nivel mundial, muchas madres terminan con su vida. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Quería terminar con mi vida y con la de mi hija sin tener una noción de que una podría quedar en peores condiciones de vida de las que ya llevábamos. Un día tomé mi auto y dije, hasta aquí llegamos. Javiera no me hablaba en mucho tiempo. No tenía una conexión ni siquiera visual.
Y yo dije, hasta aquí llegamos, ya no doy más con esto. Tomo el auto, en un barranco, dije, aquí llegamos. Miro a Javiera y me dice, te amo. Una persona que no me había hablado en meses, que ni me había mirado, me dice, te amo. ¿Qué podría hacer? Terminar con una vida. Seguir adelante y decirle a todas las madres que hay una alternativa, que hay una mejor calidad de vida, que podemos parar de sufrir. Y eso es gracias al cannabis, a una planta prohibida por años por los poderes económicos. Decir que no nos pueden negar el derecho a la vida. ¿Cuál es el mensaje que queremos dar acá? Empoderar a las familias, luchar por su derecho, luchar por una mejor calidad de vida y que ya las madres no estén cansadas de tener a su hijo con epilepsia refractaria. Decir, viene una mejor calidad de vida, podemos seguir adelante. Ahí estamos en diferentes lugares, compañeros de ruta. Quienes comienzan con el tratamiento de cannabis ven cambios importantes y sin ningún efecto colateral importante, a diferencia de la medicina tradicional, pérdida de visión, daño hepático, renal, agresividad. Cultivamos diferentes cepas y esto es lo que les decía adelante. Necesitamos una estandarización, necesitamos del equipo científico que esté a nuestro lado. Se lanzó Mamá Cultiva Argentina y fue maravilloso. Nos llena de emoción poder pasar fronteras y decirle a las madres de cada país que no están solas, que estamos ahí, que esto es una realidad. Muchas gracias. Muchas gracias. No se imaginan lo que se siente poder transmitir esto. Yo antes no me alejaba de mi hija jamás. Y si necesitaba hacer algo, tenía que estar alguien ahí. Y ahora estoy en Brasilia y en Chile. Y esta es una realidad que pueden tener todas las madres que están aquí también. Estoy muy feliz. Muchas gracias por la tremenda oportunidad. Saudar o professor Cândido Mendes, nosso amigo, a Isabel, a Julita e vocês, né, Ana Maria e Paulina, que vieram do vosso país, vão estar logo conosco mais tarde na Assembleia, nessa audiência. Na nossa audiência vão estar também pesquisadores da UERJ, da Fiocruz, Farmanguinhos, que têm interesse em la aplicação e la estudio e la pesquisa. Farmanguinho é também relacionada à Fundação Fiocruz de pesquisa. Bem, e também vai estar a questão sobre a regulação, vai estar um diretor nacional da Anvisa, que aqui em Brasília é o órgão que cuida exatamente da regulação do uso medicinal de substâncias. E isso generou uma grande discussão aqui entre nós. Houve um avanço parcial, mas não está resuelto. Há aqui muita resistência de conselhos de medicina. Não está tão pacificado quanto ustedes cuentan que está em Chile esto do uso medicinal de cannabis. Assim que a vinda de ustedes é muito importante para nós outros. Então, assim, na realidade, a pergunta que tenho a fazer, porque logo mais estaremos
debatendo com Ortega e com outros pesquisadores e cientistas, a pergunta é como foi a repercussão em la sociedade, ou seja, se a gente se deu conta do que se passava, se houve muita resistência ao início da área médica, da área política, se ustedes foram tratadas, desqualificadas como anticientíficas, se houve uma associação entre o uso medicinal e o uso recreativo para desqualificar o uso medicinal e criminalizar o uso recreativo. Assim, resumidamente, porque eu perdi a exposição inicial de Ortega, a que assisti foi de Paulina. Então, isto que queria ser, porque isto é o que interessa mais a nós outros na esfera parlamentar, de lidar com isto e conseguir exatamente superar os preconceitos, os entraves, né, a discriminação, o feudalismo, em este caso, e podemos avançar como ustedes avançaram em outros países, como Uruguai e outros estão avançando tanto em el caso del cannabis medicinal como em el caso del uso e não tratarlo como uma questão de polícia, senão como uma questão de saúde, como correctamente tiene se avançado em esta direção. Bueno, todo lo que acabas de describir es parte de los procesos que vivimos. Efectivamente, cuando comenzamos sí había mucha resistencia. Había un desconocimiento todavía a nivel ciudadano de la posibilidad del uso medicinal. Todavía estaba muy instalado lo que tantos años de prohibición habían insistido, ¿cierto?, en relación a esta planta. Y las principales resistencias no fueron tanto, bueno, políticas sí, pero no tan fuertemente como de algunas sociedades médicas, ¿no? Y en ese sentido lo que hicimos fue ir haciéndonos cargo de todas estas aseveraciones y todo lo que decían desde las sociedades médicas y también transparentar hacia la sociedad que muchas veces esas sociedades médicas son organizaciones gremiales que defienden intereses gremiales, no son organizaciones de investigación, de pesquisa, por lo tanto estaban defendiendo un statu quo que les favorecía por diferentes modelos de negocio que están instalados en relación a eso. Entonces, basándonos mucho en la experiencia internacional y también en la experiencia directa, en la experiencia internacional en cuanto a estudios clínicos y lo que hay disponible y la evidencia testimonial de los pacientes, empezamos una fuerte campaña ciudadana. Comprendimos que trabajar con la base social, educando e informando adecuadamente, era lo principal para poder realmente generar un cambio de paradigma. Que si no hacíamos eso y solo nos quedábamos negociando a nivel político o hablando solamente a nivel científico, no íbamos a lograrlo. Necesitábamos el apoyo ciudadano masivo y entonces emprendimos una misión de educación ciudadana y hemos recorrido el país innumerables veces, hemos dado charlas multitudinarias y eso ha sido fundamental para poder transformar la mirada. También hay que decir, un factor que de alguna manera nos ayudó en esto fue el hecho de yo ser una persona pública en mi país, con una credibilidad previa a esto, con un aprecio de la gente previo a esto y que por lo tanto al empezar a poner este tema con seriedad, alejándolo de la caricatura, alejándolo del estigma, tuvimos la posibilidad de empezar a ser escuchados y ocupar muchísimo los medios de comunicación. Por primera vez estábamos sentados en los noticiarios debatiendo este tema, en programas políticos, debatiendo este tema con seriedad, con altura de miras, hasta en los matinales de televisión, en todo tipo de programas. Pudimos utilizar ese espacio de la tribuna pública con propiedad y rápidamente la percepción ciudadana se transformó. Y como sabemos que los políticos son muy sensibles a la aprobación ciudadana, evidentemente la visión de los políticos también se empieza a transformar. Hicimos un trabajo importante con la Cámara de Diputados, asistimos permanentemente a todas las mesas y fuimos llamados como expertos a participar en mesas de trabajo y hemos sido muy claros en nuestro mensaje y eso ha ayudado a transformar la mentalidad. Hoy partimos solos, como decía Paulina, sin apoyos médicos. Hoy en día los médicos nos llaman
para sumarse al trabajo que hacemos en Fundación Daya y Fundación Mamá Cultiva. Hoy en día tenemos acompañamiento médico y estamos formando a profesionales de la salud en medicina canábica. Pero sí, ha sido un trabajo obsesivo, permanente, constante, 24 horas, 7 días a la semana, para lograr esta transformación de manera tan rápida. Pero la base está en el trabajo ciudadano. Una ciudadanía bien informada toma mejores decisiones y nosotros creemos en eso. Aquí nosotros pensamos también en un cambio de paradigma en cómo entendemos la salud y el bienestar, cómo entendemos el vínculo entre el médico y el paciente, un vínculo horizontal de respeto y consideración a las opciones que el paciente decide tomar. Entonces, una de las primeras medidas de transformación que nosotros tomamos fue que la atención médica de nuestros pacientes dura 60 minutos. 1 hora de atención. El sistema de salud en Chile te otorga 14 minutos. 14 minutos. Ya desde ahí dignificamos el vínculo con el paciente y ese paciente es un actor de transformación que replica su experiencia y la expande. Esto ha sido como un virus basado en la experiencia como fuente válida de conocimiento. Eso ha permitido la transformación social. Y hoy día estamos ya con la ciencia al lado trabajando, diseñando los estudios clínicos y con el mundo político también apoyando, pero con la base ciudadana. Ese ha sido el trabajo que hicimos. Bom, buenos días, bom dia a todas e todos. Me gostaria, em primeiro lugar, agradecer por a apresentação, estou muito sensibilizada. E também é muito importante de ver as mulheres tão fortes à frente deste movimento. Aqui em Brasil também temos as madres, as mulheres muito fortes que estão cambiando toda a nossa política. Pero a questão em Brasília, me gostaria de perguntar se havia o mesmo em Chile, é que temos um campo médico, especialmente em las universidades, muito conservador e muito cerrado a qualquer cambio. E me recordava que escrevi como jurista, como professora de Direito, que escrevi um pequeno texto em el jornal, em um texto na universidade, defendiendo en 2011 que sería plenamente posible por las leyes internacionales, por las convenciones y por las leyes brasileñas también, porque las convenciones no prohíben el uso medicinal ni las investigaciones. Lo que se prohíbe son los desvíos, lo que consideran desvíos, que son otros usos no médicos. Pero entonces para mí jurídicamente es muy claro, no hay cualquier problema. Pero al mismo tiempo fue escrito un texto de una profesora de la Facultad de Medicina que dijo que ellos no investigaban porque era prohibido. Entonces se quedó una situación que son los abogados que dicen que es posible y los médicos que internalizan algo como una prohibición. Eu pensava que deveria ser o contrário, não? Que os juristas deveriam ser mais conservadores, hacer alguma tentativa de interpretação mais conservadora, mas são os médicos em la formação de estes profissionais, onde estão os maiores impeditivos para a formulação da política em Brasil. Me gostaria de saber como foi isto em Chile, se também entre os médicos e os profissionais de saúde se havia tanto conservadorismo, tanto preconceito. La verdad es que sí. En Chile también fue parecido. Desde el espacio jurídico se abría la posibilidad, pero había una resistencia de cierto sector de los médicos. Pero, siendo muy sincera, esa resistencia proviene de la ignorancia. Proviene de no haberse dado el trabajo de investigar profundamente. Porque que un médico diga hoy, como lo leí en el diario, ¿no? Un psiquiatra, que no existe tal cosa como el uso medicinal. Si un médico dice eso hoy día, yo responsablemente puedo decir que está mintiendo, que es mentira, con todas sus letras. Porque, por ejemplo, en las neuropatías, en la esclerosis múltiple, el nivel de evidencia clínica hoy día es la máxima evidencia.
la máxima evidencia científica. En otras patologías como epilepsia todavía se está en proceso porque se están haciendo los estudios. Pero hoy día, seriamente, ningún médico podría decir que cannabis no tiene utilización medicinal. Y si lo dice es porque no se ha dado el trabajo de investigar. En Chile nos pasó lo mismo. El doctor De Vilat, jefe de neurología pediátrica de un importante hospital neurológico, que hicimos alusión a él, tenía varios pacientes con epilepsia refractaria que nosotros habíamos empezado a tratar con cannabis medicinal. Era un doctor mayor, sabíamos que nos dijeron que no le gustaba internet ni los mails. Imprimimos 300 páginas de estudios y se las fuimos a dejar a su escritorio. Por favor, interésense. Por favor, estudien. Y eso empezamos a hacer, a desafiar también al cuerpo médico para que se actualizara. Y no solo por no conocer de un tema dijeran que ese no existe, porque esa es la realidad. Y hoy en día eso en Chile ha dado efecto. Hoy día cada día son más los médicos que se suman a estar trabajando con cannabis medicinal. Tenemos un requerimiento de formación de profesionales de la salud importante, pero sí, y ese desconocimiento surge de haber internalizado un paradigma negativo, de haber creído 55 años de mentiras prohibicionistas, de ignorar el tema y de no haberse preocupado de investigar. Porque si investigan lo que ha hecho Israel, ya eso solamente debiera despejar cualquier duda. Así que el llamado a los médicos, a los científicos que todavía sostienen esa postura, es que profundicen, que se informen, que investiguen para que no falten a la verdad. Passar aqui para o Coronel Jorge e depois para o Renato. Mas eu só queria, quer dizer, corroborando, né, toda essa preocupação com a área médica, é impressionante, porque essa matéria de hoje, né, que ganhou uma página inteira no Globo, o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, né, que é o Antônio Geraldo da Silva, ele é contra o uso de maconha para tratamento de saúde sob qualquer hipótese. E que ele, aspas, ele diz o seguinte: maconha medicinal não existe. A droga ganhou imagem de benignidade sem fundamentação científica. Quer dizer, ouvir a história da Paulina e ouvir a história de tantas outras mães, como a gente ouviu no Chile, como a gente já ouviu aqui no Brasil, quer dizer, eu realmente não compreendo como, né, o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria tem, né, a petulância, a onipotência de dizer que maconha medicinal não existe. Por favor, né? Quer dizer, a gente tem muito trabalho aqui, Ana Maria. Coronel Jorge. Depois o Renato, tá? Bueno, había mencionado el trabajo hecho junto a los carabineros de Chile. Yo vengo de la Policía Militar de Río de Janeiro y tenemos acá un problema que es concientizar a los policías. Me gustaría que usted hablara un poco más sobre cómo fue este trabajo junto a los carabineros y cómo ellos recibieron ese trabajo allá. Perfecto, muchas gracias. Yo pienso que el interés que surgió en el Hospital de Carabineros para invitarnos a participar tiene que ver con que cada vez son más los uniformados que usan cannabis medicinal y que requieren apoyo, y lo hicieron saber a su institución. Carabineros, policías que sufren patologías, o sus hijos, o su esposa, o su madre, o su padre. Entonces, esta necesidad de instrucción de los cuerpos médicos surge desde el requerimiento de los pacientes. Cada día más los médicos son consultados por sus pacientes por cannabis medicinal. Y los médicos ven que no tienen respuesta porque no tienen formación. Y por eso surge esta invitación del Hospital de Carabineros, que nos pareció simbólicamente muy importante. Ese hecho, más el caso que ganamos del carabinero usuario medicinal, que se le reconoce su condición de tal, son puntos de inflexión muy importantes. Y de verdad, en nuestro cuerpo de pacientes tenemos muchísimos uniformados que partieron con mucho temor,
porque por el hecho de ser uniformados se sentían más impedidos, y hoy día dicen y testimonian cómo están cultivando cannabis en su hogar para su hijo, para su esposa o para él mismo. Y eso es un paso importante. Nuevamente, darle el poder a los ciudadanos, a los uniformados como pacientes, como seres humanos que necesitan la misma ayuda que el resto. Y ellos entonces exigen a los médicos. Así ha sido el proceso. Son los pacientes los que han exigido a sus médicos que se pongan al día, que sean capaces de responder a sus necesidades. Y ha sido así también con la policía. Y tenemos un vínculo cada vez más cercano porque cada vez llegan más uniformados también a atenderse, ya que los orientemos en Fundación Daya. Bom, em primeiro lugar, dar os parabéns a Julita, ao professor Cândido Mendes, pela iniciativa. Eu acho que, não só do ponto de vista humanitário, acho que nem precisa falar da importância desse debate do ponto de vista humanitário, ele politicamente é muito importante também, porque ajuda a desnudar a hipocrisia da política proibicionista, porque toda a fundamentação dessa política é baseada numa suposta defesa da saúde pública, né? E quando a gente vê, né, que, na verdade, essa política impede, não é, que a saúde das pessoas seja atendida, né, em função dessa legislação, isso mostra muito claramente que são outros interesses, né, e não os interesses em defender a saúde das pessoas. Queria aproveitar a oportunidade para convidar todo mundo, né, se vocês ainda estiverem no Brasil, para a Marcha da Maconha, que vai acontecer este sábado, né, no Jardim de Alá, a partir das 4h20, dizer que a gente está num momento muito delicado aqui no Brasil. Eu acho que uma das figuras que mais se apresentou como um defensor do proibicionismo, né, e um defensor de retrocessos, inclusive defendendo a internação compulsória, né, em massa de usuários de drogas, está prestes a ser nomeado ministro do Desenvolvimento Social, né, que vai ter muito poder para interferir em como se trata, né, a população de rua no país e como se trata usuários de drogas, né, financiamento das comunidades terapêuticas, né, que é o deputado Osmar Terra. Então, a Marcha da Maconha, eu acho que nesse contexto, ela ganha uma importância ainda maior, porque nós não estamos mais falando apenas de lutar por avanços, né, mas de tentar impedir retrocessos nas conquistas dos últimos anos, não só, né, na política de drogas, mas também na política antiproibicionista, né. Eu queria fazer uma pergunta, porque sempre que a gente debate a questão da maconha medicinal, aparece, né, um fantasma por trás desse debate, que são os interesses da indústria farmacêutica. Me parece que o fato da maconha ser uma erva medicinal, ela cria uma enorme resistência da indústria, porque é difícil controlar, né, ganhar dinheiro em cima de um remédio que qualquer um pode produzir, né? É mais fácil quando você é obrigado a acessar o medicamento através dos sintéticos da indústria farmacêutica, né? Mas eu fico imaginando, eu queria ouvir a experiência de vocês no Chile, como é essa experiência e como vocês debatem a questão da regulamentação do uso medicinal da maconha. Porque eu tenho muito medo da gente, num determinado momento, a indústria aprender a sintetizar algumas moléculas de canabinoide e tentar impor, né, um monopólio da indústria farmacêutica sobre a maconha medicinal. Eu queria que vocês, a Paulina, a Ana, falassem um pouco sobre essa relação com a indústria farmacêutica no Chile. Obrigado. Sí, bastante. Paulina no entendió. Sí, creo que entendimos la pregunta. Disculpen por no comprender bien el portugués. Efectivamente, nosotros trabajamos específicamente con cannabis medicinal. Tenemos una postura en política de drogas por la regulación responsable, por el respeto de las libertades, ¿cierto? Por la autodeterminación, claramente. Aunque lo específico sea lo medicinal, tenemos esta postura, y quizás eso incluso nos ha ganado más detractores, porque no nos quedamos tan solo en el discurso del cannabis medicinal, porque pensamos, nos interesa la salud pública,
y la manera correcta de cuidar la salud pública no es la prohibición, es una regulación responsable. Entonces, en ese sentido también tenemos claramente una postura. Con respecto a los peligros de la industria farmacéutica, nosotros pensamos que es necesario abrir todas las vías de acceso al cannabis medicinal y que cada uno desde su libertad, desde su propia realidad, escoja lo que más le acomode. En primer lugar y de manera intransable, el autocultivo. Nosotros consideramos a la cannabis una planta medicinal de uso doméstico en primer lugar. Para muchísimas afecciones o dolencias es suficiente con eso. Y cualquiera que lo pueda cultivar y que lo quiera hacer y quiera aprender, la puede utilizar muy, muy bien. En Chile, como contábamos en la presentación, existía una cultura cañamera y por lo tanto había prácticas antiguas vinculadas con este uso medicinal, desde cataplasmas, compresas, ungüentos, infusiones, que se usaron tradicionalmente en el campo chileno. Entonces, primero es una planta medicinal de uso doméstico. Después, en Chile se abrió la puerta para la importación y de hecho en el mes de septiembre va a estar disponible en las farmacias Sativex, un medicamento en base a cannabis que tiene un ratio 1:1 THC-CBD, fabricado por GW Pharmaceutical en Inglaterra. Pensamos que va a ser un medicamento caro, lo que va a significar que solo una pequeña porcentaje de la población va a poder acceder a él. Por eso consideramos de la máxima necesidad que nuestros países desarrollen producción de fitofármacos locales, con una mirada ética, basada en una mirada de la economía del bien común, que sea eso lo que impulse este desarrollo en la región y no la codicia desatada, como ocurre, ¿cierto?, en la gran industria farmacéutica. Entonces, abriendo todas las vías de acceso, pero velando por el desarrollo regional, nacional, ¿cierto?, de estos fitofármacos en relación a las verdaderas necesidades de nuestros pueblos. ¿Y por qué decimos no solo autocultivo? Porque, como decía Paulina, para ciertas patologías complejas, hoy en día el autocultivo está siendo una muy buena solución porque es la única alternativa. Pero probablemente para muchos de ellos, los casos más severos, sí va a ser más fácil poder acceder a un fitofármaco estandarizado, que sabemos exactamente que una dosis es igual que la otra, que si no funciona una combinación con un porcentaje de componentes, podemos probar otro con otro de manera más rápida, más eficiente. Por lo tanto, pensar que solo el autocultivo es el camino es egoísta, porque eso deja fuera a muchísimas personas. Pensamos que hay que abrir todas las vías de acceso, pero regulando las producciones locales nacionales. Y en ese sentido, el autocultivo es un elemento regulador y es el elemento democratizador. Por eso, a nuestro entender, es intransable, es lo que garantiza toda la transparencia y la regulación del proceso completo. Nosotros en Chile estamos creando el primer fitofármaco en base a cannabis y sabemos que el costo que va a tener puede ser varias veces menor que lo que hoy día, por ejemplo, se fabrica en Inglaterra. ¿Y por qué lo sabemos? Porque estamos produciendo cannabis medicinal y sabemos el costo de esa producción. Por lo tanto, cualquier fitofármaco que se elabore con ese tipo de materia prima, sabemos que no puede costar demasiado. Debe ser una medicina económica y la salud pública debe ponerla a disposición de los pacientes. Ese es el desafío que tenemos como región, desarrollar una industria regional, nacional, colaborativa, con el centro de la atención puesta en las necesidades de los pacientes y no en el beneficio econômico. Essa é a nossa mirada. Eu vou... A Silvia tem uma pergunta. Eu só queria dizer o seguinte, vamos terminar com a pergunta da Silvia, porque depois o professor Cândido Mendes vai falar, é claro, mas a última pergunta e depois a gente vai oferecer um pequeno almoço, um simples almoço, para as pessoas que estão aqui e ficaram até essa hora nos ouvindo. Nada é simples quando é o seu Pedro que faz. Paulina, minha pergunta é para você. É muito delicada essa condição das mães terem que se expor como publicamente na condição de serem mães que têm filhos que necessitam da cannabis medicinal e ao mesmo tempo que cultivam. Então, às vezes, você pode imaginar que, podemos imaginar aqui que
uma mãe no seu edifício, no seu prédio, no seu local de moradia, é conhecida e que depois que ela se expõe publicamente, aparece nos meios ou em debates, nas universidades ou na Assembleia Legislativa, ela é vista pelos seus vizinhos, por exemplo, não é? De uma outra forma. No caso do Brasil, nós temos uma coisa ainda mais grave, que é o risco, não de todo irreal, de que uma mãe que revele, que cultiva, pode eventualmente ter um mandato de prisão por um delegado, por uma autoridade policial que acha que tem este direito e ter que viver uma situação constrangedora, mesmo que seja passageira, né? Então eu queria saber como é que foi a experiência de vocês com as mães nesse processo, até que vocês criaram uma organização tão forte como o Mamá Cultiva. La verdad, trabajamos varios meses de la mano de Ana María, porque yo al ver la situación de mi hija había cambiado en una semana, quería salir gritándole a todo el mundo y a todas las madres que estaban desesperadas y decirle, no quieras morir, espera un poquito, hay una planta que va a cambiar tu vida. Lo quería hacer a la semana que vi los cambios en mi hija y quería decirle a todo el mundo. Ana María me decía, tranquila, esperemos, trabajemos para hacer público el caso. ¿Qué empezamos a hacer? Todas estas charlas. Empezamos en la Comisión de Salud, también expusimos los diferentes casos, trabajamos arduamente con diferentes municipios, autoridades, a explicar que esto era una necesidad vital para nosotros y para nuestros hijos, que no era un brazo más para abrir el tema de la legalización. Sí, creemos en las libertades personales, pero dimos a conocer que esto para nosotros era de vida o muerte. Y haciendo eso, cuando salimos a la luz, tuvimos el apoyo del 80% de la ciudadanía. ¿Qué es lo que va pasando en todos los países? Estuvimos en Argentina y los canales más prohibicionistas veían a las madres, sus historias, y ayer estaban debatiendo en el Congreso, a un mes del lanzamiento de Fundación Mamá Cultiva Argentina. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que vas creando lazos, nos vamos apoyando a nivel latinoamericano, vamos compartiendo nuestras experiencias y la calidad de vida con papeles. La evidencia está con exámenes clínicos. No es solamente que a mí se me ocurrió que bajaron las convulsiones de mi hija o todo lo bueno que trajo a ella, sino que exámenes clínicos que te dicen esto es real. Y esto ha surgido desde la medicina artesanal. Imagínense con un producto elaborado por científicos. ¿Qué queremos? Que sea a un muy bajo costo. Que no solamente la élite pueda adquirirlos, sino que todas las familias, porque no solamente la élite tiene derecho a no sufrir, todos tenemos derecho a ver a nuestros hijos crecer y disfrutar el día a día. Y eso yo creo que se logra a través de la información, de fuertes declaraciones y que la ciudadanía y las madres se empoderen, porque de otra manera no se avanza. Tenemos que demostrar que luchamos por una mejor calidad de vida, porque si no lo hacemos, no damos la cara, no avanzamos, seguimos estando ahí mismo. Muchas gracias. Vou passar agora para o professor Cândido Mendes. Agora eu queria antes agradecer a equipe do SESEC, que nos ajudou, enfim, que tem trabalhado há várias semanas para viabilizar esse encontro e para preparar o material para a Marcha da Maconha amanhã, Renato, enfim,
para que a gente estivesse presente na audiência pública, enfim, registrar a presença da Leonarda Mussumessi, que também é coordenadora do SESEC, da Silvia Ramos, e da equipe que trabalha mais diretamente nessa área de drogas, que é a Ana Clara, por favor, Ana Clara Teles, e a Luna Arouca, a Ana Paula Andrade, que é a pessoa da área administrativa, enfim, quem mais está aqui? O Paulo está aqui, o Paulo Vitor está aqui, só para dar enfim, um primeiro informe. Nós estamos ao lado desse nosso trabalho, enfim, na área de drogas, na área da violência. A Silvia coordena já há algum tempo essa área de violência e juventude. Nós estamos abrindo também aqui um projeto, viu, professor, em que a gente está testando com a população essa lógica do bandido bom é bandido morto. Então, nós acabamos de fazer 2.000 entrevistas no Rio de Janeiro para testar essa lógica. Quer dizer, o que está por trás dessa lógica do bandido bom a bandido morto? Quer dizer, na verdade, tudo isso, todas esses temas se cruzam de alguma maneira, né? Esse conservadorismo, enfim, tudo que a gente vê na área das drogas, isso também reflete um conservadorismo muito mais geral nessa sociedade, né? Por exemplo, que se traduz por essas manifestações, né, de apoio, né, à violência, de apoio a uma polícia violenta, uma polícia que mata, uma polícia que atira antes de perguntar, né? Então, esse projeto é um projeto grande e que a gente quer também, quando tivermos os resultados fechados, publicizar de forma a desafiar também a população a rever, né, esses dogmas. Quer dizer, é uma população que tem dogmas na área da saúde, na área da segurança pública e que a gente precisa desafiar. Professor Cândido Mendes, que eu tenho um prazer enorme de dizer que o professor Cândido Mendes nos apoiou desde o início. Eu gosto sempre de lembrar, professor, há uns 4 anos atrás, quando, né, cansada de trabalhar com violência e segurança pública, eu comecei a me interessar por essa área de política de drogas e falei assim, não, esse é o caminho, eu vou perseguir esse caminho agora. Mas eu primeiro tenho que ir lá conversar, afinal de contas, com o reitor da minha universidade, para saber, né, se eu tenho o apoio dele para trabalhar nessa área, porque é uma área difícil, é uma área que expõe a universidade. Afinal de contas, eu ia defender a legalização das drogas, né? Então, eu tinha que compartilhar isso com o nosso reitor. Fui procurar o professor Cândido Mendes e falei assim, professor, nós vamos entrar numa nova área agora de trabalho, de pesquisa, quero saber se eu posso contar com o seu apoio, a gente vai trabalhar na área das drogas e eu quero que o senhor saiba a minha posição. Ele imediatamente falou, minha filha, a sua posição é a minha posição, eu tenho certeza que você vai estar defendendo a posição correta. Então, é uma satisfação, é uma tranquilidade muito grande trabalhar na Cândido Mendes, né? E ter um centro de estudos com tanto apoio dentro da universidade, apoio da Isabel, que é a pró-reitora de pós-graduação e pesquisa, e apoio principalmente do reitor, né? Que sempre, desde o ano 2000, quando nós criamos, o SESEC já tem 16 anos, né, professor? Uma longa história. Enfim, desde o ano 2000, o SESEC tem o apoio do reitor da universidade, isso para nós é muito importante. Eu não preciso dizer da importância e da repercussão do debate que estamos tendo aqui. Quero só salientar que ele vai ser ouvido por pelo menos 90 mil pessoas, que é o índice de audiência que nós temos na TV universitária, e é por isso que, com a sua publicação, nós vamos ter uma grande irradiação da sua mensagem. Fico muito feliz de que, com a vossa presença, nós estejamos
em condição de nos atualizar, ganhar a contemporaneidade chilena e argentina dentro disso. E, evidentemente, isto é uma metropolização do Brasil, e eu lhes agradeço muitíssimo a linha e o trabalho que isso representa. Agora, quem está atrás disso tudo é uma pessoa de quem eu tenho muito medo, a Julita. Eu digo isso porque eu não conheço uma terraplanagem de vontade igual a dela. Acho fundamental que se entenda que, graças a Julita, nós tivemos essa associação dos grandes movimentos sociais e dos movimentos realmente fundadores ou criadores com a noção da cultura cívica. Devemos a Julita essa alquimia tão difícil de juntar segurança e cidadania da forma que ela faz. Acho que na história do aprofundamento democrático, que nunca acaba, a presença, o recado da Julita é de um grande orgulho da Cândido Mendes. Queridas visitantes, é a mais antiga universidade do Brasil que nos está hospedando nesse momento, e com esta paixão da mudança, se assim pudesse dizer, e, sobretudo, desta visão de uma vigência do recado. E é por aí que eu quero saudar profundamente a presença dos parlamentares que se encontram aqui, resumidos no que é Carlos Mick, e dentro dele a sua noção prospectiva do que seja esta política social do Brasil. Insisto e marco isto, tanto quanto nós vamos ver que o desenvolvimento da vossa iniciativa vai enfrentar, evidentemente, e digo isso como membro da Comissão das Nações Unidas para os Direitos Humanos, vai enfrentar problemas e questionamentos do ponto de vista do direito, sem dúvida, grandes interrogações. O que é o direito à inviolabilidade domiciliar? E dentro dela, como é que se pode garantir o plantio no sentido do que é realmente esta inviolabilidade? E, evidentemente, dentro da mesma noção, um direito que está cada vez mais debatido, o direito de curar, o direito de tratar, até onde o imperativo da sobrevivência tem que ser analisado nisso, diante de situações absolutamente catastróficas, como a do presidente do Conselho de Psiquiatria, que nós vimos aqui tão bem definido e situado. Agora, estou aqui diante de um grande parlamentar. Acho que nós estamos apenas no começo do que deva ser, neste efeito e para esta mobilização, uma política federal. Aqui estão os expoentes das políticas ainda estaduais, mas acho que a Lei Rouanet tem que ser adaptada também no sentido dos estímulos às contribuições dentro dessa linha. Acho que isso tem que ser feito dentro dessa linha, e entendo que nós estamos apenas no começo. Acho que esse trabalho, e aqui ele está se desenvolvendo, e tenho a certeza de que a reunião hoje será histórica. Aqui nós estamos a exatamente 85 metros do que é aqui a Assembleia, e dentro dela o que vai representar este momento de coroação do seu recado e da sua mensagem. Saliento isso porque quero fechar esta reunião e conotá-lo na televisão com o que assistimos depois da sua comunicação, e quero felicitar a todos em pé, saudando o que é, de fato, o seu recado e, para nós, a sua visão.